Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde Casa. Me ves acá en miniatura porque lo más importante es la información que te vamos a presentar en el cuadro de al lado. Muchísima información para hablar en la clase del día de hoy. Por eso, rápidamente recordá un poco los lineamientos. Poné la pantalla completa en tu celular, en tu computadora, para que veas mejor la información que te vamos a presentar al día de hoy, que te va a abrir la cabeza, te va a brindar muchísimo valor. En segundo lugar, decirte que esta no es la primera clase, es el cuarto módulo que estamos dictando y, por supuesto, todos esos módulos están a disposición en forma gratuita en la lista de reproducción que te va a estar apareciendo por acá arriba. Para que vos puedas ver, sería aconsejable que lo hagas si esta, por supuesto, es la primera clase que vos estás viendo. En tercer lugar, decirte que si esta nueva modalidad, si este nuevo formato que estamos presentando en el canal de Invertir de Casa te aporta valor y, por supuesto, te es de utilidad, le des me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con alguien a quien creas que le pueda ser de utilidad. La libertad financiera es perfectamente posible. Tenemos que expandir esto de la educación financiera porque se puede conseguir. Y como siempre, prepárate algo rico para comer, un buen café, un buen equipo de mate y disfrutemos de esta clase y de este camino. Vamos a ver en estas clases, en estos módulos que vamos a ver esta semana, vamos a empezar a ver instrumentos de inversión más en profundidad. Vamos a ver lo que es renta fija, letras y bonos, lo que es renta variable, mayormente acciones. Vamos a ver cuáles son sus puntos a favor, cuáles son sus puntos en contra. Vamos a entender la dinámica de cada instrumento, vamos a entender qué tipo de rendimiento podés esperar de cada instrumento. Le podés hacer pausa a esto, casi tiro el micrófono, le podés hacer pausa, por supuesto, podés leerlo en detenimiento, pero básicamente IDC es un canal educativo. Mi objetivo es llevar educación financiera a todo el mundo. Creo que el mercado de valores es un excelente lugar para generar riqueza a largo plazo, pero no es un asesoramiento de inversión. Tu capital te cuesta mucho trabajo conseguirlo y tenés que cuidarlo, ¿sí? Tenés que ser responsable, por supuesto, de tus propias decisiones de inversión. Rápidamente, no vamos a perder mucho el tiempo, están las clases disponibles para que vos las puedas ver. Habíamos aprendido. Invertir no era lo mismo que especular. El especulador se centra únicamente en los precios. El inversor de bolsa, propiamente dicho, lo que hace es buscar valor, es decir, en base, compra algo porque lo que ese algo le promete, la cantidad de dinero que ese algo le promete, es interesante. El especulador compra esperando después que venga otra persona y se lo pueda vender más caro, o vende al descubierto, shortea una acción esperando recomprarla más barata y hacer dinero con la diferencia, la caída en el precio. Eso es otra cosa, no es invertir, no está mal, podés ganar dinero especulando, pero tenés que saber que es mucho más riesgoso. Invertir tampoco era lo mismo que ahorrar, ¿sí? En el mejor de los casos, y por supuesto esto bien practicado, el ahorro lo único que hace es diferir un gasto para mañana. Que vos no utilices tu dinero hoy, poder real de compra que tiene el dinero, y lo utilices mañana. La inversión lo que busca, como está puesto acá, es aumentar tu poder real de compra después de inflación el día de mañana. Que vos, con el dinero que ya tenés, lo inviertas y ese poder de compra que tenía ese dinero hoy se transforme en más capacidad de compra mañana, que tu riqueza aumente. Y en esa construcción de riqueza, en este camino de creación de riqueza, habíamos visto que había muchas oportunidades de inversión, ¿sí? Habían letras, habían bonos, habían acciones grandes, pequeñas y demás. Y el rendimiento histórico de estas distintas oportunidades de inversión, hablando, por supuesto, de mercado cotizado en los Estados Unidos, actual capital financiera a nivel mundial, en este periodo de tiempo había sido algo así, con lo que había sido el retorno en líneas generales de la renta fija y el retorno de la renta variable. Por supuesto, esto es a 2019, al día de hoy estas líneas han ido para arriba, porque como habrás visto, el mundo tuvo sus problemas en 2020, 2022, pero avanzó, la economía se acomodó, las empresas crecieron, ganaron más, los inversores, por supuesto, ganaron muchísimo dinero. Entonces, esto había sido el rendimiento histórico en este periodo de tiempo. Bien, bastante largo, o sea, creo que es un buen rango histórico. Pero a vos, la construcción de riqueza que vas a hacer
es para mañana, es todo lo que está por venir. Lo que pasó es interesante estudiarlo, pero a vos lo que te paga es el mañana. Entonces, ¿cuáles son las mejores oportunidades? ¿Cuáles son los mejores instrumentos en los cuales vos tenés que invertir para poder crear riqueza el día de mañana? Bueno, para eso creo que la mejor herramienta que tenemos para aprender es la historia, ¿sí? Esta persona es Mark Twain, un escritor, un filósofo en algún punto muy conocido, la verdad que ha escrito libros mundialmente conocidos, y él decía una frase que Ray Dalio utiliza mucho. Ray Dalio, quien es un macroinversor a nivel mundial, quien escribió el libro Principios para lidiar con el nuevo orden mundial. Mark Twain decía, la historia no se repite, pero va a rimar bastante. Entonces, como la historia va a rimar bastante el día de mañana, tratemos de entender qué rendimiento han dado los instrumentos en el pasado y en base a eso uno puede acomodar su portafolio y proyectar su crecimiento a futuro. La clave que hay que responder al día de hoy es ¿a qué se debe esta enorme diferencia que veíamos, que era grandísima, entre el rendimiento de la renta variable y el rendimiento de la renta fija? Porque con muchísima frecuencia escucho gente que pregunta y dice, ¿no debería invertir algo en bonos? ¿No debería? Sin saber realmente, entiendo yo, a mi manera de ver, por supuesto, las reglas de juego. Y el objetivo de este módulo es que comprendamos mejor la naturaleza de cada instrumento, qué tipo de rendimiento puedo esperar yo de una letra, de un bono, de una empresa, cómo se comportan para que uno pueda tomar mejores decisiones de inversión con eso. Y al mismo tiempo, en el camino, vamos a comprender, vamos a explicar esto que mucha gente le apasiona tanto o le quita el sueño, y debería porque es muy poderoso, que es el concepto, la definición y la fuerza del interés compuesto. ¿Sí? Vamos a empezar primero con lo primero. Empecemos con lo que es la renta fija. Por supuesto, renta fija léase letras, instrumentos más cortitos, bonos, instrumentos más largos, y después vayamos a ver lo que son las acciones, ¿sí? Voy a ser simple, por supuesto va a ser una explicación breve, ¿sí? Hay un universo bastante grande de letras. La letra es, como ves ahí, un título de deuda, es una promesa de pago. Mejor dicho, los estados, a veces las empresas también lo pueden hacer, Apple hace esto todo el tiempo, pide dinero por plazos muy cortitos en el mercado de valores, los estados piden dinero prestado a los inversores por periodos cortos de tiempo y lógicamente, como ves acá, los inversores le demandan algún tipo de rentabilidad. Es decir, si el inversor está prestándole dinero a alguien, es lógico que va a querer algún tipo de rentabilidad. Eso es fácil de comprender. Muy bien. Son generalmente estas letras cortitas, son por plazos a veces de algunos días, los préstamos son por algunos días, pero siempre menores a un año, ¿sí? Es decir, el Estado pide dinero y dice lo devuelvo en 15 días, lo devuelvo en 3 meses, ¿sí? Periodos cortos de tiempo. No pagan cupones de interés, esto es muy importante, es decir, una letra no paga un cupón de interés. Es decir, entonces, ¿dónde está la ganancia del inversor, del que presta el dinero, ¿sí? O el de que compra una letra en el mercado secundario, que en definitiva se transforma en acreedor porque compra una letra? Bueno, la ganancia del que presta el dinero en este caso se da porque lo compran a descuento. ¿Qué te quiero decir? Viene el Estado y dice, yo voy a devolverles o pido prestado, voy a pedir prestado un capital que voy a devolver de acá a un mes. De acá a un mes voy a devolver por cada letra, por dar un ejemplo, $100. Bueno, si esa letra no paga intereses, no paga cupones de interés, ¿dónde está tu ganancia como inversor si querés prestar el dinero? Muy simple, cuando vayas a comprar la letra, o mejor dicho, a prestar el dinero indirectamente, vos la vas a comprar a descuento. Es decir, no vas a pagar los $100 que te van a devolver al final. Vas a pagar seguramente menos. La vas a comprar a descuento porque tenés que descontar tu rentabilidad. Bien. Al ser instrumentos cortitos, estas letras, ¿sí? Y estamos, por supuesto, hablando, en este caso, de las letras más líquidas del mundo, de las más seguras del mundo, las que, por supuesto, son emitidas por el Tesoro del gobierno americano, las famosas T-bills o Treasury bills. Al ser instrumentos cortitos, sí que no tienen mucho riesgo por el plazo,
porque cuando a más largo plazo, lógicamente, hay más riesgo, en un préstamo estamos hablando, al ser cortitas, estas letras tienen cupones de interés, mejor dicho, no cupones de interés, pagan o dan un rendimiento algo bajos en líneas generales, ¿sí? ¿Por qué? Lógicamente, porque tienen periodos de tiempo cortos, ¿sí? No son préstamos largos, y por lo tanto, como no hay mucho riesgo por el plazo, y al mismo tiempo son emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, actual dueño de la moneda de reserva mundial, pagan básicamente o tienen rendimientos algo bajos. Actualmente el rendimiento de estas letras es de un 5,3% anual en dólares. Es decir, si uno anualiza el rendimiento, están rindiendo más o menos por allí. ¿Sí? Que es históricamente un rendimiento alto. Actualmente estamos viendo en este año 2024, después de lo que fue la inflación del año 2022, estamos viendo rendimientos muy altos en las tasas de interés porque todos los bancos a nivel mundial elevaron las tasas para tratar de enfriar un poco la inflación. En Argentina vimos mucho de eso en el año 2023 también, en esa dinámica. Por supuesto, con tasas mucho más elevadas. Pero históricamente no han dado estos rendimientos tan altos que estamos viendo al día de hoy. Yendo un paso más adelante, la pregunta es, ¿qué es un bono? ¿Cuáles son las características de un bono? ¿Y qué rendimiento se puede esperar de un bono? Por supuesto que vamos a empezar ahora con los bonos emitidos por los Estados Unidos y hay una placa sobre lo que son deuda emergente o deuda más riesgosa de países como Argentina, Panamá, Ecuador, Rusia y demás, Sri Lanka y demás. Sí, pero en primer lugar entendamos, un bono, al igual que una letra, porque convengamos que las dos son una promesa de pago futura, es decir, los estados, también puede ser, por supuesto, las empresas, hay bonos corporativos, en Argentina se llaman obligaciones negociables, en inglés las leen como notes o notas. Sí, un estado pide, en este caso, hablemos de un estado, pide dinero prestado a los inversores que lógicamente le van a demandar nuevamente una rentabilidad por su dinero. Pero en este caso, el bono tiene dos características, ¿sí? O mejor dicho, puede tener dos características distintas a la letra. En primer lugar, son generalmente, por un periodo de tiempo un poco más largo, hay bonos a 30 años, por dar un ejemplo, ¿sí? Son algunos a 10 años, otros a 2, otros a 5 y demás. Y no solamente devuelven el capital en algún momento a la maturity o antes, hay de muchos tipos, sino que también, como ves acá, y habíamos visto en el primer momento, pagan cupones de interés periódicos. Es decir, pagan un cupón de interés. El Estado les dice, ejemplo de un bono gubernamental, les voy a devolver esto que me están prestando, les voy a devolver así, de esta manera. El capital se lo voy a devolver al final del plazo y en el medio, cada 6 meses van a haber pagos de intereses. Por supuesto que lo estamos simplificando, pero mi idea es que se entiendan los conceptos. Entonces, el valor del bono ya no es únicamente que, por supuesto, se compra a descuento como una letra, porque acá también hay flujos de dinero con los cupones de interés. El valor de un bono depende de cuándo me van a empezar a pagar, ya sea cupones o ya sea parte del capital, y por supuesto, cuánto, a qué tasas y demás. Entonces, de eso depende el valor de un bono al día de hoy. Porque un bono es una promesa de pago futura, ¿sí? Es de renta fija porque está fijo los cupones de interés y el capital que me van a devolver. Eso está fijado. Pero al día de hoy es una promesa de pago y el valor al día de hoy depende de todos esos flujos de dinero futuro. Al ser instrumentos de más largo plazo, ¿sí? Y por lo tanto más riesgoso, no es lo mismo pedir dinero prestado a 15 días que pedirlo a 10 años, hay más riesgo en prestar a 10 años, generalmente, y no está pasando eso al día de hoy, generalmente tienen rendimientos más altos que las letras. Tiene lógica, ¿no? Si yo pido prestado a 10 años, lógicamente me van a demandar más interés, más rentabilidad que si pido prestado a 15 días. El riesgo no es el mismo y el valor futuro del dinero tampoco lo es. Hoy están los bonos de los Estados Unidos a 10 años rindiendo un 4,7 anual en dólares. Y como te habrás dado cuenta, voy a volver una placa,
en lo que serían las letras, sí, que se compran a descuento, es decir, si me dan 100 de acá a un mes, la compro hoy por menos de 100 para ganar algo, hoy están rindiendo más. Esa es la famosa curva de interés invertida que estamos viendo actualmente en un mercado muy grande como los Estados Unidos. Esto no es habitual, muchos dicen que es predictor de crisis, hace 2 años está pasando esto y al momento de estar dictando esta clase todavía no hay ninguna crisis de deuda, pero no es habitual. Lo lógico es que prestar a corto plazo rinda menos, una letra rinda menos, y lo lógico es que prestar a largo plazo rinda un poquitito más. Espero que se haya entendido, por supuesto, esa lógica. Y así se ha visto en la historia, que quede claro. Entonces, ahora entendés un poco esto que te estoy diciendo. Si vos hubieras invertido $1 al principio de este periodo, hoy, para que la hagamos simple, hoy necesitarías $14 para comprar lo mismo que te comprabas con uno 100 años atrás, ¿sí? Así como lo escuchás. Lo que te comprabas con uno, hoy necesitas $14 para comprarte. Si vos hubieras puesto ese $1 que tenías, lo hubieras puesto en letras del Tesoro americano, lo hubieras ganado por muy poquito a la inflación. Es decir, hubieras aumentado tu riqueza, tu poder real de compra, sí, porque le ganaste a la inflación. Entonces, aumentaste tu riqueza personal muy poco, muy poco, pero sí, lo hiciste. ¿Y por qué poquito? Y bueno, por esto que te explicaba recién. No hay grandes rentabilidades para los inversores por prestar a 15 días. La gente generalmente quiere ganar mucho dinero el próximo mes, la próxima semana, pero lógicamente, si alguien pide prestado a periodo tan corto de tiempo, es lógico que los rendimientos no sean tan altos. Y como ves acá, ¿sí? Si vos hubieras puesto ese único dólar, por supuesto, hubieras puesto 10, 20, el crecimiento compuesto es el mismo, hoy tendrías, mejor dicho, a 2019, ¿sí? Hoy es un poquitito más, tendrías unos $175 invertidos en la bolsa. Tu poder real de compra creció, le ganó a la inflación y creció bastante, ¿sí? Entonces, ahí está el retorno, por supuesto, el año 2019. Al día de hoy la cosa no ha cambiado mucho, créanme, de lo que son, en este caso, esta parte de lo que es la renta fija. Y en este punto, como te había prometido, vamos a hablar un poco acerca de los otros bonos que uno escuchará, corporativos o públicos, y algunas características comunes para que vos tengas en cuenta a la hora de decidir si invertís o no en bonos. ¿Sí? Ese es mi objetivo, que vos tengas medianamente claro los conceptos y te pares adecuadamente en lo que es la construcción, te pares bien para construir tu riqueza mañana. Hay bonos, por supuesto, con mayor rendimiento, lógicamente, que esto que estamos conversando ahora. Habrás escuchado de un montón de bonos corporativos o públicos emitidos por estados o empresas de Argentina, de Ecuador, de Rusia, Sri Lanka y tantos otros que rinden más de ese 5% anual en dólares. ¿Sí? Seguramente escuchaste, estoy seguro. La pregunta es, ¿a qué se debe ese mayor rendimiento de esos bonos? Pregúntate, ¿a qué se debe? Bueno, uno de los motivos es el mayor riesgo que tiene ese bono de no pago. ¿Sí? Quizás escuchaste la palabra default alguna vez. Ponete a pensar, te hago una pregunta muy simple para que entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Cuánto valen al día de hoy? No te olvides que el bono es una promesa de pago futura, a veces muy lejana. ¿Cuánto valen al día de hoy, lo simplifiquemos, $100 que te prometen entregar de acá a 2 años? Bueno, depende quién me los pide prestado, ¿no? Depende de la inflación que vos descontás a futuro, porque vos tenés que ganar dinero por encima de la inflación, pero depende mucho de quién te lo pida prestado, ¿no? De la capacidad de pago que tiene, de la conducta fiscal que tiene, de la conducta crediticia que tiene, depende de un montón de cosas. Y lo que quiero transmitir con esto, y por supuesto que no podría abarcar todo el universo de posibilidades que hay, es que un bono, por ser de renta fija, no es lo mismo que una inversión segura. Mucha gente busca los bonos con mayores rendimientos, ¿sí? Pensando que en definitiva
eso es lógico, por supuesto. Yo quiero que mi dinero rinda al máximo, eso está perfecto, pero no está viendo el grado de riesgo que está tolerando en algunos casos. Una empresa, por ejemplo, una obligación negociable, un bono corporativo que paga mucho cupón, que paga o que está rindiendo mucho, ¿qué tan riesgosa es? ¿Qué tanto gana la empresa para pagar sus deudas? Todas esas cosas, en el gran universo de inversores que invierten en bonos o obligaciones negociables, yo no sé si se analizan. Y son cuestiones que deben ser puestas en la balanza. ¿Sí? Y por supuesto, algunas características comunes, y vamos a seguir ahondando, esto estamos presentándolo. Algunas características comunes es, el bono es de renta fija, ¿sí? La palabra lo dice, salvo las Treasury Insurance Protected Securities, las TIPS en los Estados Unidos, que muy pocos inversores los pueden comprar, para todo lo que es deuda medida en dólares, emitida por Estados Unidos, principales empresas a nivel mundial y demás, la promesa de pago futura es fija. Es muy poco probable, por no decir imposible, que de repente venga un Estado o una empresa y diga, no, estos acreedores nos dieron una mano bárbara prestándonos dinero, vamos a aumentarle el cupón de interés. Le prometimos un 4 sobre el capital, le demos un 5,5. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, nunca ha pasado en la historia, y no va a pasar porque la promesa de pago es fija y está puesta en el prospecto de emisión del bono. Y al mismo tiempo, te pregunto, si vos fueras un Estado o una empresa, ¿te gustaría pagar tasas de interés o endeudarte a tasas altas o a tasas bajas? No te olvides que el interés que te paga el deudor, si vos sos tenedor del bono, esa es tu ganancia. Entonces, si vos fueras el que pide dinero, ¿qué te gustaría hacer? ¿A tasas altas o a tasas bajas? ¿Mm? Ahora entendés, creo, que un poco mejor por qué esto está acá abajo y en algunos casos ligeramente por encima de la inflación. ¿Sí? A nadie le gusta o a quién le gusta pagar mucho interés por el dinero prestado. A nadie. Creo que esto también es la lógica más elemental y esto lo podés entender vos desde tu casa, por supuesto, invertir desde casa, es esto. A nadie le gusta pedir dinero prestado pagando muchos cupones de interés. Ahora entendés por qué los inversores de bonos o los inversores de renta fija están por acá en el gráfico en este último tiempo, ¿sí? Luego de un inicio algo turbulento con lo que fue el crack del 29, se despegaron los amigos de las acciones y nunca los pudieron alcanzar. Y lógico, ¿quién va a tomar deuda pagando un 20% de interés por su deuda? Nadie en su sano juicio. En el futuro, para los inversores que dicen, bueno, pero esto capaz que cambia, ¿sí? Porque invertir es mirar al futuro y te reitero, el objetivo de este curso es ayudarte a que te pares mejor frente a tu futuro financiero. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Los estados o las empresas en el futuro van a querer endeudarse a tasas altas o a tasas bajas? ¿Van a querer pagar mucho interés por el dinero que pidan prestado o van a querer pagar poco? Y si lo piden a tasas altas de interés, la pregunta es, ¿van a poder pagarlo? ¿Sí? ¿Van a poder pagarlo? Después de todo, claro, yo pido interés al 20%, una tasa altísima, después ¿lo puedo pagar esos cupones? ¿Tengo que ser yo más rentable que ese 20% que está pesando sobre mi deuda para poder sacar una rentabilidad mayor y poder cubrir mínimamente los pagos de interés? Entonces ahora entendés, en parte, estoy simplificando mucho el libro de Ray Dalio, los de Principios del Nuevo Orden Mundial, ¿por qué los estados devalúan el dinero con el tiempo? ¿Qué hace un estado? Pide dinero prestado en su propia moneda. El problema es cuando no está en tu propia moneda. Ahí tenés un problema, porque esa moneda vos no la podés emitir, ¿sí? Argentina, deuda externa en dólares. Espero que te empiece a hacer un poco de sentido esto. Y para todo el mundo es exactamente lo mismo. Sí, México si pide deuda en dólares, Ecuador bueno, está dolarizado, pero esto es igual. Pero un Estado generalmente lo que hace es pedir dinero prestado en su propia moneda. ¿Y qué pasa cuando no lo pueden pagar? Muy simple, emiten dinero para poder pagar sus deudas. Eso se llama monetización de su déficit. Y el dinero, por lo tanto, se devalúa. Vos tenés que protegerte de eso.
Vos tenés que protegerte de eso y eso lo vimos en el módulo pasado que está disponible para que lo puedas ver y lo puedas repasar. Entonces, antes que una promesa de pago fija en el futuro, algo que no va a cambiar, no te van a aumentar los cupones de interés esta empresa privada en la obligación negociable que ya emitió, no va a pasar eso. Entonces, antes que eso, ¿no sería, te pregunto o te dejo la inquietud, más inteligente comprarse o poner el dinero en un grupo de empresas o en una empresa o en un conjunto, como te digo, que puedan incrementar sus ganancias mañana? ¿Sí? Si algo gana más dinero mañana, te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Va a valer más o va a valer menos? Es una lógica muy simple y empezás a entender por qué los dos gráficos se diferencian tanto, ¿sí? Entonces, ¿no sería lógico que eso pase? Yo creo que sí. Y por supuesto, como está puesto en miniatura abajo, esto no es una asesoría de inversión. Han habido momentos en la historia en donde inversores de bonos han ganado mucho dinero. Estoy simplificando, por supuesto, los conceptos. Se puede comprar deuda bajo estrés, que es algo complejo, y ganar buen dinero con los bonos, pero salvo que sea Howard Marks, que escribió el libro Lo más importante para invertir con sentido común, o Ray Dalio, eso es muy difícil de hacer, pero me parece que esto que tenemos al frente tiene lógica, ¿no te parece? Y explica un poco parte de lo que estamos viendo en el rendimiento de las acciones y los bonos. Peter Lynch, con muchísima más simpleza que todo lo que yo acabo de, esa maraña de cosas que te acabo de decir en la placa pasada, dijo, nadie se hizo rico invirtiendo en bonos. Qué simple, ¿no? Y este muchacho ganó un 29,2% anual en dólares. En 13 años multiplicó por 30 veces el capital de sus inversores. Por supuesto, antes de inflación, pero ganó una fortuna. Y dijo, en una gran verdad, nadie se hizo rico invirtiendo en bonos. Por lo tanto, y por supuesto, esto no es una asesoría de inversión, no te estoy diciendo que si tenés bonos en el portafolio los vendas, ni no te estoy diciendo nada de eso, salvo que ya seas rico, en ese caso, muy bien, te felicito que estés disfrutando de tu retiro, poder dejar tu experiencia, por supuesto, en los comentarios, me ayudaría un montón. Ganar dinero, o mejor dicho, hacer crecer tu capital a un retorno del 5%, como ves acá, no lo hace crecer muy rápido. Creo que te puedes dar cuenta de eso. Necesitas algo mejor, ¿sí? Y no te olvides que cuando vos ves un bono de renta fija que paga más cupón de interés que la prima libre de riesgo, le llamemos así, que paga el bono de los Estados Unidos, es porque ese bono tiene más riesgo. Y es una promesa fija, ¿no? No te olvides que es fija, no cambia, no aumenta sus cupones de interés y tiene más riesgo. Entonces, no es ir a buscar el bono o la obligación negociable que más rendimiento tenga, porque ese bono lo tiene que pagar una empresa, en el caso de la obligación negociable en Argentina, o lo tiene que pagar un Estado. ¿Lo puede pagar? ¿Lo va a reestructurar? ¿Lo va a defaultear? No siempre un bono es una inversión segura por más que sea de renta fija. Y lo estoy simplificando, pero eso me parece muy importante que quede de esta clase. Si querés construir tu libertad financiera, si sos como el 99,9% de los suscriptores del canal, necesitas algo mejor que esto. Y la pregunta es, ¿existe? Por supuesto que existe. Están las acciones, y ya la viste en el gráfico. Empresas, activos productivos que buscan ganar dinero, generar ganancias, retener esas ganancias, reinvertirlas y crecer en forma compuesta. Es una fórmula bastante interesante. Y es lo que lo hizo billonario a Warren Buffett. Así que nada más, suficiente por este módulo. Espero te haya servido, espero te haya sido de utilidad. Ya conoces mejor lo que haces o los pros y los contras que tenés cuando compras algún bono. Tenelo muy en cuenta. Y vamos a seguir viendo las diferencias con las acciones en la clase del día de mañana en el módulo número 5. Déjame tus comentarios, qué fue lo que te pareció, qué te gustaría que vayamos profundizando. El módulo y el programa, mejor dicho, ya está establecido, ¿sí? Pero me sirve mucho anotar lo que a ustedes les serviría para futuros materiales, para futuros cursos, quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Déjame tus comentarios y compartirlo con alguien, por supuesto, que me harías un enorme favor para transmitir esto, que es la libertad financiera, que es perfectamente posible. Un gran cariño para todos, que sigan bien, inviertan bien, y por supuesto nos vemos mañana en el próximo módulo
en el próximo.